Bien, jóvenes, buenas tardes. El tema que nos compete para el día de hoy se llama las deducciones y retenciones. Deducciones y retenciones, lo que yo le descuento al trabajador. Le descuento para pagarlo posteriormente a otra institución. Entonces, los descuentos que permite la ley son varios. Entre ellos tenemos seguridad social, impuestos sobre la renta. ¿Qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Seguridad social e impuestos sobre la renta. Otros descuentos que admite la ley es la pensión alimenticia, pero esta pensión alimenticia tiene que estar ya en un documento que se llama sentencia del juez. El juez sentencia a que esa persona, ya sea una mujer o un hombre, tiene que pagar la pensión alimenticia para sus hijos y se le descuenta de nómina. Pero tengo que tener la sentencia del juez. Hay otros descuentos como cuotas sindicales, como créditos bancarios cuando la empresa es el garante, los anticipos salariales, todo eso se puede realizar por nómina, esas deducciones. Cuando hay otros tipos de deducciones, por ejemplo, que el empleador te hace un préstamo porque tú necesitas, el empleado necesita dinero y el empleador le dice te lo voy a prestar. Con eso vamos a tener un documento que diga que el empleado autoriza al empleador a que le descuenten ese préstamo, esas cuotas de ese préstamo semanalmente. Entonces, así de manera general, esas son todas las deducciones que se hacen vía nómina. Pero las que vamos a ver aquí son las deducciones y retenciones de seguridad social e impuestos sobre la renta. En el día de hoy vamos a ver seguridad social y ya para la próxima clase vamos a ver las deducciones de impuestos sobre la renta. Entonces, la seguridad social, vamos a pasar ya a la parte práctica directamente. La seguridad social establece la ley 8701 que se le debe retener al trabajador un 2.87% del seguro de pensiones, como muchos lo conocen, AFP. También establece que se le debe descontar al trabajador un 3.04% del seguro familiar de salud, o como la gente lo conoce, ARS. Entonces, esos son los descuentos del seguro. Entonces, vamos a ver cómo se hacen esos cálculos. Bien. ¿Usted está presentando pantalla? Sí. Nada más la primera que usted tenía. ¿Esta? Sí. Sí, esa es la única. Ok. Ok, sí. Entonces, me preguntan por ahí que si ahí también se ve lo que le deducen. Vamos a buscar el chat, un momentito. Profe, ahí se ve la deducción de los días cuando faltan un día al trabajo. No, ahí no es que se ve. Eso lo vamos a ver ya cuando estemos trabajando en la nómina regular, que de hecho le tengo una explicacióncita por ahí para el día de hoy también. Entonces, las deducciones permitidas son estas. Y vamos a ver cómo se calcula la seguridad social. Sí, ahora sí. Ahora yo voy a compartir otra pantalla. Un momentito, por favor. Bien, aquí tenemos la seguridad social. Ustedes tienen un videito en la plataforma. ¿Pueden ver ahí Excel? Sí. Muy bien. Entonces, con este mismo cálculo, ustedes lo tienen en la plataforma y pueden ver ese video tantas veces lo necesiten. Entonces, los descuentos y retenciones de seguridad social. La ley establece, la ley 8701, establece que se le va a descontar al trabajador un 2.87% de su salario, de lo que gane, se le va a descontar 2.87% de su salario bruto. Aquí no se incluyen las horas extraordinarias. También para el Seguro Familiar de Salud, que es la ARS, como lo conocen, le vamos a descontar el 3.04% al trabajador de la nómina.
Entonces, ¿cómo yo hago este cálculo? Vamos a poner aquí un salario cualquiera. Yo gano 17,800 al mes. Esto es al mes. Entonces, ¿cuánto voy a pagar de salud y cuánto voy a pagar de pensión? Esto es un empleado. Empleado 1, ¿verdad? ¿Cuánto pago de salud? Como dije, salud paga un 3, mírenlo aquí, un 3.04. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a calcular el 3.04% del monto que se va a ganar el empleado, sin incluir horas extraordinarias. Y de pensión, ¿qué hago? Yo voy a calcular para pensión un 2.87%. Y entonces a ese trabajador yo le voy a descontar de seguridad social, le voy a descontar 541 más 510 pesos. Bien, eso es lo que le voy a descontar a ese trabajador. Y aquí tengo, vamos a borrar esta parte, y aquí tengo un trabajador, una trabajadora con un salario mensual de 25. Vamos a entender que esta nómina es mensual y que le vamos a descontar en base a sus 25,000 pesos. De salud dijimos que es 25,000 por 3.04%. Y eso es lo que le vamos a descontar de su salario para pagarlo con relación a salud. Y con relación a pensión, yo cojo su salario, 25,000 por 2.87%. Y eso es lo que le voy a descontar de pensión para tener un total de seguridad social, salud más pensión de 1.477,50. Total descuento de seguridad social. Bien, ¿preguntas hasta ahora? No hay preguntas, muy bien, entonces vamos a continuar. Pero la ley también dice que cuando los salarios pasan de un monto, tengo que pararme y tengo que revisar para ver cuánto le voy a descontar. Entonces, para eso tenemos los topes salariales. Vamos a poner aquí topes salariales. Vamos a darle formato. Tenemos topes salariales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el salario pasa de 134,820 o 10 salarios mínimos nacionales, entonces voy a calcular ARS, salud, en base a 134,820. Yo puedo tener el salario que sea y si me pasa, si es igual o me pasa de este monto, lo voy a calcular en base a ese monto. Bien, entonces aquí yo tengo, eso es para salud. Entonces yo tengo a Juana López que gana mensualmente 136,000. Bien, de esos 136,000, yo voy a calcular salud y voy a calcular pensión. Pero no lo voy a calcular en base a 136, porque la ley dice que se calcula en base a 134,820. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a decir 134,820 por 3.04%. Bien, y aquí yo voy a decir 136, que es el monto que gana Juana, por 2.87. ¿Y por qué? Aquí diferente. Bueno, porque la ley establece que para pensión son 20 salarios mínimos. Y todo aquel que gane 269,640 o más, le voy a calcular pensión en base a 269,640. Y como este monto no es igual ni pasa, entonces lo calculo en base al salario. Y aquí yo voy a tener un total de deducciones por seguridad social de 8,001,73.
Preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. Ya usted explicó lo del Seguro Familiar de Salud y lo de la AFP, pero el riesgo laboral. No, eso, riesgo laboral lo paga la empresa. Entonces, en la nómina que estamos haciendo, no se ve reflejado este monto de riesgo laboral. Eso se hace por otro lado. Bien, cuando se va a pagar la TCS. La TCS no está contenido, el pago de la TCS no está contenido en este módulo. Bien, pero se lo puse ahí para que ustedes sepan que también hay un tope salarial, pero no está contenido en este módulo. Solamente vamos a ver la parte de nómina, de hacer la nómina y cómo la hago para pagarle a los trabajadores. Bien, entonces continuamos. Yo tengo un empleado que tiene un salario de 270,000 pesos al mes. Entonces, este trabajador, antes de yo calcular salud y pensión, tengo que revisar mi tablita, esta tablita. ¿Qué dice la tabla? Que para salud, los que ganen 134,820 o más, se los voy a calcular en base a eso. Entonces, ¿qué yo voy a hacer aquí? 134,820 por 3.04%. Todos los que ganen 134,820 o más, le vamos a descontar 4,098. ¿Y pensión? ¿Qué dice pensión? Ah, pensión dice que hay un tope. Y todos los que ganen 269,640 en adelante, le voy a retener en base a eso, en base a los 269,640. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Fíjense que gana 270,000, pero yo no voy a coger 270,000 para hacerle el cálculo. Voy a coger 269,640 y lo voy a multiplicar por 2.87%. Y me va a dar este monto. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que ganen 269,640 o más, le voy a descontar de salud 4,098 y de pensión 7,738,67. Siempre nos paramos con los topes. Muy importante esa parte para manejar la seguridad social. Esto es el total que se le va a descontar de seguridad social. En las nóminas debemos de totalizar. Siempre totalizamos. Totalizamos esto, las pensiones y aquí. Esta nómina sigue, pero más adelante vamos a seguir explicando poco a poco para que no se me confunda. Preguntas del cálculo de la seguridad social. Genaro. Profe, que si puede repetirlo de nuevo la explicación. Completa, Genaro. No, ahí en los cálculos, ahí conectado. Ajá, pero completa. Sí. Ok, muy Se bien. puede, por favor. Muy bien, pero la vamos a repetir en el otro ejercicio. Bien. Preguntas. ¿Alguna duda que le haya quedado? Pues bien, continuamos entonces, ¿verdad? Continuamos. Aquí yo tengo un cuadro. Aquí yo tengo, vamos a hacer ya un proceso. Vamos a calcular las horas extras, vamos a revisar eso que dice Joana, que dónde le pongo lo que no trabaja, las horas que no trabaja, cuando faltan. Vamos a hacer eso. Entonces, vamos a revisar y vamos a explicarle nuevamente a Genaro. Bien, y a ustedes también, ¿por qué no? Ok, yo tengo una serie de empleados aquí.
y yo le coloqué el nombre 1, 2, 3, 4, 7 empleados. 7 empleados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la cantidad de horas trabajadas, vamos a calcular el salario por hora ordinario, por horas extras, por hora nocturna y también vamos a calcular el salario ganado por cada uno de esos conceptos. Esto también es parte de la tarea que les dejé, pero aquí lo vamos a hacer completo. Bien, entonces, este último yo no lo voy a calcular porque ese tema no lo quiero dar ahora. Ok, entonces aquí vamos. Yo voy a ir haciéndole preguntas y ustedes me van contestando. Ok, yo tengo el empleado 1 que gana 3.500 semanal. Él gana eso semanal. Entonces, aquí yo tengo horas ordinarias, horas extras. Ya aquí tengo las horas nocturnas. Entonces, de esas 40 horas que están aquí, ¿cómo yo le llamo? Le llamo horas ordinarias, horas extras. ¿Qué son esas horas que trabajó en esa semana? ¿Cómo se llaman? Vamos a... Horas ¿cuántas ordinarias. horas ordinarias? ¿Por qué? Porque en la semana se trabajan 44 horas. 44 horas. Entonces, ¿qué pasó? Él tiene 40 horas trabajadas ordinarias y tiene 4 nocturnas. Ya yo le hice las nocturnas, ¿verdad? ¿Tiene horas extraordinarias? Jóvenes. No. Yo le puse 1 a las que son más de 44 y menos de 68. Vamos a agregárselo aquí. Más de 44 y menos de 68. Bien, y estas son más de 68. Ok, entonces, ¿tiene horas extras 2 más de 68? ¿No tiene? No tiene. No. Entonces, yo necesito saber, porque le estamos calculando cuánto se ganó, yo necesito saber su salario por hora. ¿Cómo hago para calculárselo? ¿Qué hago para calcularle su salario por hora? Si tienen la tablita, búsquenla, recuerden. Con el 35%, profe. Salario ordinario por hora. ¿Cómo calculo eso? Primero tendríamos que convertir la semana, porque tenemos el salario semanal, ¿verdad? Entonces, convertir la semana a días y de días a horas. Muy bien, excelente. ¿Y cómo yo hago eso? Tendríamos que calcular los 3.500 pesos entre 5.5, que aquí dice en la tablita que una semana es igual a 5.5 días laborables. Muy bien. Entonces después los 5.5 dividirlo entre 8. Muy bien, excelente. Yo voy a coger los 3.500 que se ganan en la semana y lo divido entre 5.5 días, que son los días laborables. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero salario por hora. ¿Cuántas horas se trabajan? Después que usted tiene su salario diario, recuerden siempre tener la tablita a mano, entonces usted puede conseguir el salario por hora dividiéndolo entre 8. Y ahí está. ¿Cuánto gana ese trabajador por hora ordinaria? 79,55. Usted pregunta, ¿y a cómo te sale la hora? 79 pesos, 79,55 le van a responder. Porque saben calcularlo. Todo el que trabaja sabe calcular eso. Se lo sabe. Muy bien. Entonces, horas extras. ¿Cómo yo calculo las horas extras? Recuerden que estas son
más de 44 y menos de 68. ¿Cómo calculo eso? $79.55 por un 35%. Muy bien, correcto. 79.55 lo voy a multiplicar por 1.35 para que me dé el resultado. Y ahí lo tengo. Pero también puedo decir 79.55 por el 35% más esto. Y ahí me tiene que dar, ¿verdad? Casi fue que yo le enseñé el 35% de la hora y luego le sumo el monto del salario por hora. De las dos maneras. Bien, 79.55 por 1.35. Así es más fácil. Muy bien, excelente. Y para yo saber el salario por horas extras cuando son más de 68 horas a la semana, ¿qué hago? Hacer el mismo procedimiento que usted acaba de hacer, pero con 100%. Se le paga al 100%. Entonces, ¿qué yo hago? Yo voy a decir la hora ordinaria por 100%, ¿verdad que sí? Más la misma hora ordinaria. Eso es lo que tengo que hacer, mírenlo ahí. Abro paréntesis en Excel. La hora ordinaria, 79.55, también lo podemos poner, por 100% más la misma hora ordinaria. Y ahí está. Pero también puedo decir la hora ordinaria por 2. ¿Me dio lo mismo? Sí, me dio lo mismo. Muy bien. Y ahora, para calcular el salario nocturno por hora, ¿qué hago? ¿Cómo lo calculo? 79.55 por el 15%. Muy bien, aumentándole el 15% al salario ordinario. ¿Y cómo lo hago? 79.55. Vamos a abrir paréntesis. 79.55 por 15%, ¿verdad? Más esto mismo, me da 91.48. Pero también puedo decir 79.55 por 1.15. Y ahí lo tengo el resultado. Bien, pregunta hasta ahora. Esa fue la clase pasada. Si tienen preguntas, por favor, me dejan saber. Y si no hay preguntas, entonces yo continúo. Muy bien. Entonces, ahora yo voy a calcular. Vamos a ponerle un nombre aquí. Salario por hora. Y aquí vamos a ponerle monto. Monto de salario ganado. Un colorcito le ponemos. Y calculamos. Ahora, usted le dice a un trabajador, ¿cuánto usted ganaste esta semana? Te va a decir, bueno, yo no me trabajé 40 horas en la semana y yo me la gano y esa hora me la pagan a 79.55. Entonces yo lo que hago con el mismo celular, ellos se lo calculan. ¿Qué le dicen? Lo multiplican. Si yo trabajé 40 horas en la semana y cada hora tiene un costo de 79.55, ¿qué operación tengo que hacer para saber el total? Una multiplicación. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a multiplicar el total de horas ordinarias por el valor por hora ordinaria. Y se ganó 3.181,82. Pero ¿qué pasa? Que este empleado no tiene horas extras. Vamos a ponerle 0 y vamos a ponerle 0 aquí. Pero trabajó 4 horas nocturnas. ¿Cómo lo calculo? Yo voy a coger esas 4 horas nocturnas y las voy a multiplicar por el salario por hora nocturna.
Y ahí lo tengo. 3.181,82 más 365,91. Usted le pregunta a cualquier empleado y le va a hacer el cálculo correctamente. Correcto. Aquí yo tengo dos columnas, una que se llama salario bruto y otra que se llama salario cotizable. Antes de pasar para allá, yo quiero explicarle otra, pero que otras personas participen. Bien. ¿Quién me va a ayudar? Dos personas necesito para que me ayude a calcular los salarios y las horas del empleado 2. Vamos a ver. No importa, cualquiera puede ser. De los que menos han participado, Joana, ella participa siempre, pero adelante, Joana. El empleado 2, Joana, gana semanal 3,000 pesos y trabajó en esta semana 45 horas y dice que no trabajó horas nocturnas. Entonces, vamos a desglosarla. ¿Cuántas horas ordinarias trabajó? 45. ¿Perdón? 45. ¿Cuántas horas se deben trabajar a la semana? 44. No, perdón. Sí. Sí. 44, Joana. 44. 44 horas. Ya lo que yo trabajo a partir de esas 44 horas son horas extras, horas feriadas, horas en descanso, como se llame. Entonces, ¿cuántas horas ordinarias trabajó el empleado 2? ¿Cuántas horas ordinarias? Sí. 45. Volvemos a lo mismo. Las horas ordinarias que se trabajan a la semana son 44. Ajá. 44 horas. Entonces, ¿cuántas horas ordinarias trabajó? 44. Sí. 44. ¿Cuántas horas extraordinarias trabajó? Una. ¿Por qué? Porque mírenlo ahí lo que dice, más de 44 y menos de 68. En ese renglón, ¿cuántas horas hay? Una. ¿Y cómo ya sabe cuántas hay? Simple, ella va a restar lo que trabajó, el total que trabajó, menos las ordinarias y le da una. ¿Trabajó en exceso después de 68 horas? No. No llegan a 68, ni siquiera a 68 llegan. Le voy a poner 0. Vamos a calcular ahora el salario ordinario por hora. ¿Cómo lo calculo? Dividimos el 3,000 Dividimos el salario semanal por día laborable, que son 5.5. 5.5. Voy a abrir paréntesis. Ajá. Para que me dé y ese resultado lo dividimos entre 8 horas. O sea, y lo divido, lo que me da, entre 8. Ajá. Y ese es el valor de la hora ordinaria de trabajo. Pero vamos a calcular el valor de la hora extraordinaria. Continúa, Joana. Esto lo ponemos 68.18 por 35%. Por el 35%, pero no es ese porcentaje que yo le voy a pagar. No, más. Le voy a pagar por encima. Recuerden siempre, las horas extraordinarias se pagan por encima de un 35% del valor ordinario. Entonces, ¿qué yo hago? Le voy a sumar el valor ordinario. Ajá. Y la hora extraordinaria es a 92,4. Y la otra hora extraordinaria por encima de 68. ¿Cómo la calculo? El mismo procedimiento anterior, pero con el 100%. Con el 100%. Entonces, yo voy a decir, abro paréntesis porque es Excel, pero usted puede hacer en su calculadora cada operación por separado. Yo voy a decir mi salario por hora ordinaria por 100%, ¿verdad? Y le voy a sumar el salario de la hora ordinaria. O recuerden que ustedes también pueden decir 68 por 2. Y aquí pueden decir
la hora ordinaria por 1.35. Lo hice incorrecto. Aquí, 68.18, que es la hora ordinaria, por 1.35. Da el mismo resultado. Seguimos. Salario nocturno por hora. Ahora es el nuevo procedimiento anterior, pero con el 15%. El 15%, porque las horas nocturnas se pagan por encima del 15%. Abro paréntesis y digo salario ordinario por el 15% y voy a sumarle el mismo salario ordinario. Y la hora nocturna es a 78.41. Muy bien, excelente. Entonces aquí, ¿qué hago aquí para saber cuánto se ganó ordinario, extra y nocturno? ¿Qué hago? Como él solamente hizo una hora extra, entonces calculamos el salario ordinario por hora. ¿Qué hago Más, para eso? ponemos 68.18 Ajá. más 92.05. Aquí en salario ordinario, estamos calculando, Joana, el salario ordinario ganado en la semana. Ok, entonces sería, la semana. Ok, entonces sería 68.18 por 5.5, porque eso es lo de la buena. Pero el 68.18 es un salario por hora. Entonces tú no puedes mezclar hora con días. Aquí lo que yo tengo que hacer es multiplicar las horas que se trabajó, las horas ordinarias, por el salario ordinario. Okay. Es decir, cantidad de horas ordinarias trabajadas, perdón, cantidad de horas ordinarias trabajadas por el monto del salario ordinario. Y eso es lo que me da el salario ordinario ganado en esa semana. Igual voy a hacer aquí, Joana, en salario extra. Yo voy a multiplicar todas las horas extra que hizo ese trabajador por el valor de la hora extra. Y me va a dar 92.5. Aquí él no trabajó, entonces me da 0. Trabajó nocturno, no trabajó nocturno y me da 0. El total del salario bruto ganado, aquí salario bruto ganado, entonces sería el salario ordinario, el salario extra y salario nocturno. Bien, eso fue lo que se ganó, ese es el salario bruto. Preguntas de cómo se calcula cada una de estas cosas, ya como en formato de nómina. Bien, entonces vamos a trabajar con las deducciones de seguridad social. Atención, Genaro. Entonces, las deducciones de seguridad social se llaman deducción por seguro familiar de salud, la gente lo conoce como ARS, o deducciones por el seguro de pensiones, que se conoce como AFP. Para la AFP, se le retiene al trabajador un 2.87 de su salario, tomando en cuenta los topes salariales. Para salud, al trabajador se le retiene un 3.04%, tomando en cuenta los topes salariales. Entonces, también dice la Seguridad Social que las horas extras no son salario cotizable. El salario cotizable es horas ordinarias más horas nocturnas. Las horas extras no se le descuentan seguridad social, solamente al salario ordinario y al salario nocturno. Entonces, ¿qué yo voy a hacer aquí? Yo voy a sumar salario ordinario más salario nocturno.
Si en esa nómina a ese empleado yo le estoy pagando comisiones, también tengo que sumarlo para descontarle pensión y salud. Aquí voy a hacer lo mismo, salario ordinario más nocturno, pero como no hay nada, me va a dar el mismo monto. Bien. Ahora vamos a explicar cómo se deduce. Yo voy a tomar el salario cotizable y lo voy a multiplicar por el porcentaje que le corresponde a pensión, que son 2.87%. No es más ni es menos, 2.87. En salud, yo voy a coger mi salario cotizable y lo voy a multiplicar por 3.04%. Aquí, mi salario cotizable por 2.87%. Y aquí, salario cotizable por 3.04%. El impuesto sobre la renta es una deducción que vamos a ver el viernes. Bien, pero estos salarios no son pasibles de impuesto sobre la renta. Entonces, vamos a ponerle 0. Luego, yo voy a sumar todas las deducciones que se hicieron. Pensión, salud e impuesto sobre la renta. Pensión, salud e impuesto sobre la renta. ¿Cuánto va a ganar o cuánto le vamos a depositar a ese trabajador en su nómina? ¿O cuánto le vamos a entregar en efectivo? Eso se llama total neto ganado. El total neto ganado sería salario bruto menos las deducciones. Salario bruto menos las deducciones. Y cada uno va a recibir estos montos. Bien, esto está explicado ya en un formato de nómina. Aquí le explicamos la clase anterior y aquí le explicamos la clase de hoy. ¿Cómo se calcula la seguridad social? Ahora bien, yo tengo esta nómina. Fíjense que esta nómina es semanal porque dice para la semana tal. Vamos a cambiarle el salario a este trabajador. Déjame ver cuánto le voy a poner semanal. Le voy a poner semanal. Este empleado gana semanal 32, le voy a poner. 32,000 pesos. 32,000 pesos. Y vamos a cambiarle aquí la zona. 44. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Trabajo nocturno 0, horas ordinarias 44, 0 extra, 0 nocturno. Perdón. Ya nocturna dijimos que 0. Voy a calcular el salario semanal entre 23.83. Su salario por hora es igual, perdón, que no es 23.83. Salario semanal entre 5.5, que me va a dar el salario diario, y eso lo voy a dividir entre 8. Y me va a dar el salario por hora. El salario por hora extra. Voy a coger ese monto y lo voy a multiplicar por 1.35. 727,27 por 2. Y el nocturno, 727,27 por 1.15. Bien, y ahí tenemos los diferentes salarios por hora o ingresos por hora. Ahora yo voy a multiplicar el salario ordinario ganado. ¿Cómo lo hago? Las horas ordinarias de trabajo por el salario por hora ordinaria. Y ahí tengo lo que ese señor se ganó bruto. No tiene horas extras, no tiene horas extras, no tiene salario nocturno. ¿Cuál es su salario bruto? La sumatoria de esto, más esto, más esto, más esto. Y ahí tengo un monto. ¿Cuál es su salario cotizable? Dijimos que el salario cotizable tenemos que excluirle las horas extraordinarias. Como no tiene ningún tipo, entonces esto más
esto. Y ahí está su salario cotizable. En este caso, es el mismo salario. Bien, y vamos a calcularle pensión y vamos a calcularle salud. Impuesto sobre la renta lo vamos a dejar para una próxima entrega. Entonces, salario cotizable. Usted tiene que saberse lo tope. O si no se lo sabe, tener ese cuadrito por ahí, esa tablita. Y tiene que pensar en eso cada vez que va a calcular pensión y salud para retenerle a los trabajadores, tiene que tener esa tablita a mano. Entonces usted dice, bueno, si este señor gana 32,000 semanal, ¿cuánto gana mensual? ¿Qué hago? ¿Quién se acuerda? ¿O quién tiene la tabla a mano? Yo tengo la tabla. ¿La tiene a mano? Yo creo que Rosario, Sí, Genaro. profe. ¿Qué hago para saber el salario mensual? Se multiplica por... Que dice de que un mes son 23.83 días laborables. Muy bien, pero eso es si fuera diario el salario y tú tienes el salario Ok. semanal. ¿Por cuánto tienes que multiplicarlo? Chequéate, Genaro. 5.5. Esas son los días de la semana. Ah, ok. Y tengo salario semanal. ¿Por cuánto lo multiplico? ¿Y es semanal? Si lo tengo semanal, para saber el mensual. Ok. Por 8, ¿no es? No, Okay. no, vamos a ver, alguien que le ayude a Genaro. 4.33. Por 4.33, porque 4.33 son las semanas que tiene el mes. Recuerden que estamos hablando en ámbito de nómina. Esta persona gana mensual 138,560. ¿Y qué dijimos ahorita de los topes? Dijimos que salud tiene un tope de 134,820 y que voy a calcular salud en base a 134,820 cuando sobrepasa. Entonces, ¿qué hago con salud? A los 134,820, que es el tope, le voy a decir por 3.04%. Mensualmente a esa persona hay que descontarle 4,098,53. Pero ¿qué pasa? Que mi nómina es semanal. Entonces, ¿cuánto le descuento? ¿Qué hago para saber cuánto corresponde descontarle semanal? ¿Qué hago? ¿Alguien sabe? Yo voy a coger el monto y lo voy a dividir entre 4.33. Y semanalmente tengo que descontarle de salud 946,54. Y verificamos si llega al tope de pensión. El tope de pensión es 269,640. Esos 269,640 no llega, ¿verdad? Ese salario. ¿Qué quiere decir? Que voy a descontarle en base a lo que se ganó, 2.87. Le voy a descontar en esa semana de pensión 918,40. Hay que descontarle aquí impuestos sobre la renta, pero ese tema lo vamos a dejar pendiente para la próxima semana. Por lo que estas dos partes no la voy a llenar ahora. Bien, Genaro, ¿pudiste comprender un poquito más cómo se calculan las deducciones por seguridad social? Sí, profe. Sí, les dejé un video también en la plataforma de cómo se calcula la seguridad social. Bien, ¿alguna otra pregunta de esto? La seguridad social es lo más fácil que hay de calcular.
2.87 para pensión y 3.04 para salud. Solamente me voy a detener cuando hay topes salariales. Cuando los salarios son por encima de 134.820 o por encima de los 269. Ahí me detengo para hacer otro cálculo diferente. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Pues yo quiero ahora que dos personas me hagan un cálculo. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a ayudarme? Solenni. Muy bien, Solenni. Entonces, Solenni, vamos a comenzar y vamos a hacerlo aquí, este cálculo. Yo tengo un salario de 45,000 pesos. A esos 45,000 vamos a calcularle la seguridad social, pensión y vamos a calcularle salud. Vamos a ver. ¿Qué hago, Solange? ¿Cómo se calcula? ¿Me escucha, Solange? Sí, ya. Ok. Le multiplico los 45,000 de salud, el 3.04%. Ok. Salud, los 45,000 por 3.04%. Muy bien, excelente. Y de pensión el 2.87. ¿Y qué hago entonces? 45,000 por el 4, por el 2.87%. 2.87%. Y así se calcula pensión. Muy bien, Solenni, muy bien. Otra persona que me ayude a calcular un salario de 300,000 pesos. Que me ayude a calcular la pensión. Esos son salarios mensuales. Alguien que me ayude aquí. Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? Ustedes saben que yo les voy a ayudar. Vamos a ver. ¿Quién puede ayudarme? ¿Quién me ayuda de los que están aquí presentes a calcular la pensión y la salud? Pueden hacerlo por el chat si quieren, si no quieren hablar. Vamos a ver, jóvenes. ¿Quién puede? ¿Quién se atreve? Profe, ¿Sí? déjeme ver si yo puedo. Bien. Dice que de salud hay un tope y es de 134, de 134.820 por el 3.04. Entonces, el tope por 3.04. Excelente. Y Muy la bien. otra, Entonces, ¿cuánto le voy a descontar de salud a ese trabajador que tiene un salario de 300,000? 134.820. No, ¿cuánto le voy a descontar de salud? De su nómina. No la calculé. Aquí, mira, ustedes pueden ver, ustedes están viendo el Excel. Ahora sí la veo. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cuánto le descuento de salud? 4.098 con 52. 4.098,52 le voy a descontar de salud.
a ese trabajador que gana 300,000 pesos mensual. Esta nómina es mensual. ¿Cuánto le voy a descontar de pensión? De pensión, dice que pasa el tope de los 269,640. No sé por qué, como ahí se pasa. Ok. Entonces, todos los salarios que sean 269,640 o más, voy a calcular la pensión en base a este monto por 2.87%. Y a esta persona que gana 300,000, le voy a descontar de pensión 7,738,67. Eso es lo que le voy a descontar. Bien, entendido. Tenemos que aprendernos o tener a mano la tablita de los topes. Ahora vamos a hacer otra. Eso es salario mensual. Vamos a hacer una nómina semanal. Salario semanal. Y vamos a descontar seguridad social. Seguridad social. Aquí tenemos pensión. Y aquí tenemos salud. Y aquí tenemos, vamos a ver un monto de 45,000 pesos semanal. Semanal. Vamos a ver cómo calculo pensión y cómo calculo salud. ¿Quién me ayuda aquí? Bien, pues lo voy a hacer. Cuando los salarios son altos, es decir, más de 31,000 pesos a la semana, cuando yo tengo más de 31,000 pesos a la semana, entonces yo voy a buscar mi tablita de los topes. Mi tabla de los topes. Primero, yo voy a saber cuánto es el salario mensual de ese trabajador. Lo multiplico el semanal por 4.33. ¿Y cuánto gana al mes? Gana 194,850. ¿Y qué tope le voy a aplicar a él? A este empleado. Miren, salud 134,820 y pensión 269. ¿Cuál de los dos le voy a aplicar? El de salud. El de salud, solamente el de salud. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a coger lo que él gana mensual. Yo voy a coger el tope. Bien. Y le voy aquí a calcular 3.04. Y eso es lo que le tengo que descontar si la nómina fuera mensual. Pero esta nómina es semanal. Y entonces yo lo voy a dividir entre 4.33 para saber cuánto le voy a descontar de salud. Vuelvo a revisar mi tope de pensión. Dijimos que él gana 194,850 mensual. Lo reviso con mi tope. ¿Llega el tope de pensión? No. No llega. Y si no llega, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice la regla? Le voy a calcular. Entonces, le voy a calcular en base a lo que él gana. Y de pensión le voy a descontar 1,291 y de salud le voy a descontar 946. Eso es suponiendo que el salario o que la nómina, la frecuencia de nómina, se le paga semanal a ese trabajador. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Profe, ¿se le puede hacer el descuento directamente a la semana o tenemos que buscarle el tope primero? Primero tú tienes que buscar el tope. Ya después que tú tengas el tope, si es que tiene tope, tú lo haces en base al tope mensual. Y ese tope mensual, como la nómina es semanal,
Entonces tú tienes que llevarlo a semanal. Ese descuento lo lleva a semanal. Ok. Pero si tu nómina es mensual, ya lo hace así mensual. Si tu nómina es quincenal, en vez de dividirlo entre 4.33, lo vas a dividir entre 2 para tú saber cuánto es quincenal. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Vamos entonces a ver la plataforma. Un momentito. Entonces, en la plataforma, yo les tengo aquí un foro. Este foro está completo con el tema también de impuestos sobre la renta. Yo les dejé, mírenlo aquí el foro, tiene 4 preguntas. Tipos de deducciones que se le hacen al salario. ¿Cuáles son los porcentajes que se les retiene al trabajador por concepto de seguridad social? Que lo vimos. Calcular las retenciones de seguridad social de los siguientes salarios y especifique cada tipo de retención. Es decir, usted va a poner de ARS o de salud se le descuenta tanto y de AFP tanto a cada uno de esos salarios. Y la número 4, usted va a calcular un salario neto mensual, pero a esos 45,000 hay que calcular el impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir esto? Usted puede trabajar en su cuaderno o en la computadora con estas respuestas. Con esas 3 respuestas. Después que yo dé esta clase, usted lo completa. Y este foro lo puede terminar el sábado o el domingo. Ahora bien, yo les dejé aquí. El impuesto sobre la renta. Pueden ver los videos y pueden hacer el cálculo del foro si quieren. Bien, lo ven en los videos, pero ese tema lo voy a agotar el viernes para no darle tantas cosas juntas. Y le voy a subir. En el foro, disculpe, ¿Perdón? en el foro hay un monto. No, parece que está mal ubicado la coma. No sé si son 20,000 o son 12,000. Por favor, si podrías revisar. Ok, vamos a revisar. ¿Dónde será? ¿Quién me ayuda? Aquí, yo lo arreglo. 120,000. Lo voy a arreglar. Bien, yo lo arreglo y ya lo van a tener bien. 120,000. Lo arreglo en un momento. Entonces, como les decía, pueden revisar estas explicaciones también y pueden ir calculando. Además de eso, van a tener un ejercicio. ¿En qué consiste el ejercicio, la actividad? Un momento. Vamos a buscar la actividad. Ok, aquí la tenemos, ¿la pueden ver? ¿Qué dice actividad de aprendizaje 2? Sí. Ok, aquí, miren, hasta eso le dejé. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aquí yo quiero que ustedes me digan el salario por hora, que me lo multipliquen, ¿verdad? Por las horas trabajadas, para saber el monto bruto. Todas esas son horas ordinarias. Me van a hacer eso. Miren, se lo puse fácil. En la parte 2, yo se lo voy a arreglar. Voy a ver si se lo pongo en Excel, pero no. En la parte 2, yo quiero que ustedes me calculen el seguro de pensiones y el seguro de salud. ¿Cómo lo van a hacer? Mírenlo aquí. Son montos que no llegan a los topes. Y aquí se lo puse para que ustedes me hagan eso. Me calculen cuánto es de ARS, cuánto es de AFP, cuánto es el total y cuál es el salario neto a pagar.
de esos montos. Y aquí usted tiene, son varios, porque usted tiene práctica de mucho, va a calcular el impuesto sobre la renta, pero dice aquí, tomando en cuenta que se debe realizar la retención de seguridad social primero. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Ustedes van a trabajar con el punto 1, con el punto 2 y el punto 3 lo van a adelantar hasta seguridad social. Y cuando yo le dé el tema de impuestos sobre la renta, lo van a terminar. ¿Qué quiere decir esto? Que esta tarea usted la va a entregar a más tardar el domingo. Tiene chance, no hay problema, puede ir estudiando. Bien, importante en su material de apoyo, vamos a buscarlo. Un momento. En su material de apoyo, ustedes tienen las explicaciones del lugar. ¿Pueden verlo ahí, el material de apoyo? No, todavía se sigue viendo Word. Ok. Es en Word. Aquí. ¿Pueden verlo ahí? Sí, profe. Ok. El material de apoyo, si ustedes revisaron anteriormente, miren, tienen todos los detalles. Cómo se calcula todo. Mírenlo ahí. Ese material de apoyo se lo trabajé pensando en ustedes como estudiantes. Las deducciones, aquí están las respuestas del foro, mírenla aquí. El cálculo de la seguridad social, aquí le explico también. Lo mismo que hicimos, se lo explico. Los topes salariales. Bien, y hasta ahí fue la clase de hoy. Ya el viernes vamos a hablar del impuesto sobre la renta. El viernes. Hablaremos de eso. Yo le explico el viernes. Pero están los videos ahí también explicándole y en el material de apoyo. Así que cualquier cosa, ustedes revisan ese material de apoyo o me escriben. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, este es el momento. Solenni tiene la mano levantada, no sé si quiere decir algo. No, profe, lo que pasa es que se quedó levantada. ¿Sí? Se quedó levantada la mano. Ah, ok, perfecto. Entonces, jóvenes, por el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Ya nos vamos a encontrar el viernes nuevamente. Habíamos hablado que si podemos juntarnos mañana jueves en la noche a la misma hora para ir avanzando un poquito más, me dejan saber, por favor. Bien, si no, también nos podríamos juntar el sábado, como ustedes gusten. Me dejan saber mañana, si todos pueden. Así que muchísimas gracias, que duerman muy bien y nos vemos nuevamente, ya sea mañana o el jueves. Gracias por todo. Así igual. Ok.